profesor Reiner, nuevamente les doy la bienvenida a nuestra plataforma de YouTube. Y bueno, vamos a continuar estudiando la neumática. El día de hoy pues estaremos realizando el ejercicio, el diagrama número 6. Vamos a ver qué situación nos plantea. Bien, si estás interesado pues puedes quedarte a ver este vídeo y los demás vídeos también que hemos venido realizando de neumática, de introducción a la neumática. También es muy bueno que le den su revisada, porque allí hay algunos conceptos importantes que ustedes tendrían que manejar para estar en el nivel de neumática, para después avanzar al nivel de neumática avanzada, nivel 2, y posteriormente entrar a electroneumática. Bien, entonces continuamos acá. El ejercicio número 6 nos plantea la siguiente situación. La salida de un cilindro de simple efecto debe efectuarse simultáneamente desde dos puntos totalmente diferentes, pero cercanos entre sí. Al dar una señal de marcha a dos pulsadores, el vástago del cilindro sale. Al quitar la señal de marcha a cualquiera de los pulsadores, el vástago del cilindro deberá entrar. Entonces, de primera instancia comenzamos a ver los elementos que vamos a estar necesitando, y nos hace una mención de un cilindro de simple efecto. Si continuamos por acá, vamos a sacar nuestra unidad de mantenimiento con nuestro compresor, y bueno, vamos a seguir hacia abajo. Vamos a buscar los otros elementos. Vamos a configurar los dos pulsadores que nos hace mención. Dice que vamos a necesitar dos pulsadores: esfuerzo muscular y retorno por accionamiento de un muelle. Lo configuramos desde nuestro Fluid Sim, y vamos a ponerle nuestro filtro a escape a atmósfera, ya que estos tienen salida a atmósfera. Entonces ahora vamos a ver, necesitamos una válvula que nos permita realizar la acción simultánea, y para ello pues hay otro vídeo en donde nosotros explicamos el uso, la función o el principio y funcionamiento de la válvula AND o la válvula de simultaneidad. Entonces esa es la válvula que vamos a ocupar. Nos vamos a la válvula de cierre y de control de caudal y vamos a buscar nuestra válvula lógica de simultaneidad. Aquí la tenemos, la ubicamos cerca de nuestro actuador. Ahora vamos a observar de que, bueno, vamos a ir componiendo todo esto para que nos vaya quedando un poco bonito y ordenado. Y pues la señal simultáneamente debe de llegar a los dos puntos, como explico en ese vídeo, y aquí tenemos pues la aplicación práctica. Entonces veamos, de hecho ya lo tenemos finalizado acá. Lo que vamos a hacer ahora es un escaneo para ver si no hay errores. No se encontró errores según el software Fluid Sim, por lo tanto ahora nosotros vamos a dar reproducir al mando, ¿verdad?, del actuador. Entonces veamos, las dos señales deben llegar simultáneamente acá. Si yo simulo pulsar uno, no va a actuar. Simulo pulsar el otro, tampoco va a haber pase de aire. ¿Cómo puedo hacer para pulsar ambos a la vez en el software, ya que solo tengo un mouse y una manito, ¿verdad? Entonces hay he visto unos tutoriales ahí de un profesor que explica haciendo cambio de pulsador, poniendo uno de enclavamiento. Es una opción viable, anclamos acá y vamos a observar de que ahora el vástago del cilindro sale como lo pide. Si yo quito la señal, el vástago retorna. Entonces, pero en el software nosotros vamos a aprender otra manera, que es la que podemos enseñar acá, de cómo pulsar los dos, porque si en la realidad físicamente yo tengo dos pulsadores y los dos pulsadores de hongo, ninguno de ellos es de enclavamiento, pues entonces yo lo debería simular así. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso en la simulación? Presionando la tecla control sin soltarlo, ¿verdad? Y después de que yo presione aquí, me voy a presionar con suma tranquilidad el otro extremo. Suelto la tecla control. Entonces al soltar la tecla control del teclado de la computadora, ambas señales se van a desactivar. Entonces de esta manera puedo hacerlo, ¿verdad?, sin ayuda de crear esa otra sistema. Esas dos maneras se puede hacer, en pocas palabras, ya de una vez. Bueno, entonces ya hemos hecho el diagrama número 6. Espero como siempre se unan a nuestra comunidad. Se despide de ustedes el profesor Reiner. Suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo, ya que estamos comenzando y apenas pues tenemos unos 10 suscriptores por ahí. Bien, entonces que les deseo lo mejor para todos como siempre.